Hermanos, los saludo muy cordialmente. Yo no me esperaba tanta afluencia para este taller de servidores. Sí, me ven a pesar de las luces. Sí, las puse suficientemente altas para que me pudieran ver, aunque obviamente yo con esas luces no los veo mucho. Pero creo que ustedes están ahí. Sí. Hermanos, es la tercera vez que ustedes me invitan a esta comunidad y francamente la vez pasada que vine para dirigir un taller para servidores, el video que se grabó, y ustedes ven que hoy también se está grabando, el video que se grabó en su momento cuando lo editamos y lo subimos a mi canal YouTube fue un exitazazazazo. Si tú miras hoy este video que se llama Los ataques de Satanás a los servidores, así he llamado este video, está subido a YouTube. Este video ha recibido más de 175,000 vistas en este día, hasta el día de hoy. Entonces son como 6 meses que lo hemos subido y ese tema ha sido de demasiado interés. Los ataques de Satanás a los servidores. Un tema que se trató en esta comunidad, no aquí en esta iglesia, sino en el salón parroquial al lado. Pero este fue el fruto de la labor que se realizó aquí con ustedes. Hace que 1 año, 8 meses, no recuerdo cuándo vine exactamente en qué mes, pero lo que se trabajó ese día fue de muchísimo, pero muchísimo provecho. Yo sé de comunidades que dicen, Padre, nosotros hemos puesto en nuestra reunión semanal, hemos puesto el video que usted subió para formación de nuestros servidores. Así que lo que estamos haciendo aquí es multiplicar el bien. Así que estamos haciendo un considerable esfuerzo para grabar esta sesión igual y luego en su momento poderla subir al canal para provecho de otros servidores en otras comunidades que tal vez estén a miles de kilómetros aquí de Charlotte. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo y gracias a su disponibilidad en su momento, como también hoy, se logró hacer este bien. Lo que queremos tratar esta noche no es celebrar misa, no es hacer oración, es un taller de formación para ustedes que son servidores. Entonces, un taller es aprender cómo se hacen las cosas. Ustedes son servidores de esta comunidad y de otras comunidades porque otros sacerdotes los han mandado acá a esta parroquia para que participen en este taller. Y lo que se espera de un servidor es que sepa lo que tiene que hacer. Y con servidores, pues no me refiero al ujier que le dice siéntate aquí o párate y fórmate en la fila para comunión allá. Eso lo hacemos sin formación. Un servidor formado que sabe lo que hay que hacer en cada momento es un tesoro precioso para cualquier comunidad. Y hermanos, es supremamente escasa la formación que se ofrece para servidores. Como les digo, abrir la puerta y decir siéntate aquí, pues eso no es un servidor. Un servidor es una persona que ayuda en la comunidad, en la realización del carisma propio de esta comunidad. Nosotros trabajamos, hermanos, con apertura al Espíritu Santo. Nosotros trabajamos con carismas y nos proponemos sanación y liberación. Eso significa que el orante llame al Espíritu Santo y el Espíritu Santo entre en la persona y de esta manera la persona se deje transformar. Ahora, ¿qué cosa sucede en este momento cuando el Espíritu Santo obra en una persona? Las manifestaciones que se dan, cómo se debe proceder, eso ya es arte y ciencia de cada orante. ¿Qué cosa hago cuando una persona me dice, Padre, es que yo no puedo dormir porque me susurra un espíritu? Y tú dices, ¿ahora los espíritus susurran también? ¿Será cierto? ¿Es senilidad?
¿Es una enfermedad? ¿Es psicológico? ¿Es cierto? Ahora, si es cierto, ¿es un alma errante o es un alma condenada? ¿O es un demonio? ¿O es un brujo? ¿O es una secta satánica? Ya con la mera afirmación, Padre, es que me susurra un espíritu, tú ahora dices, ¿y ahora qué? Pues ahora, ¿a quién pregunto lo que hay que hacer? Porque no hay manuales. Sí hay escritos con los cuales nos podemos formar, pero son escritos muy escasos. Y mucho menos hay videos en YouTube sobre esos temas. Así que yo los quiero invitar mucho y muy cordialmente, hermanos, a que regresen al canal y busquen el video del año pasado para refrescar lo que dijimos el año pasado. Entre paréntesis, el lunes nosotros queremos hacer la parte 2 de este taller. Esta es la parte primera. El lunes damos la parte segunda de este taller. Entonces, hoy, primera parte, el lunes, están cordialmente invitados a regresar, a traer a los que no pudieron venir hoy viernes. El lunes hacemos la segunda parte, me imagino, en el mismo horario. Pero que luego los encargados nos confirmen el horario exacto, ¿sí? Pero nada más antes de que se me olvide, lo digo de una vez. Hoy es primera parte, lunes será segunda parte de este taller de formación. Así que vuelvan ustedes a este video, los ataques de Satanás a los servidores, para refrescar lo que se dijo en su momento sobre los peligros que debe enfrentar un servidor. Porque el servidor, hermanos, es el arma más eficaz con la oración que el Espíritu Santo puede usar aquí. Y por tanto, como en cualquier guerra, el enemigo va a dirigir sus fuerzas primeramente hacia aquellos objetivos que más peligro le implican. Cuando yo quiero conquistar un país, ¿qué hago primero? Pues yo ataco las fuentes de electricidad, puentes, vías para que las tropas enemigas no se puedan mover. Yo ataco la infraestructura del país. Lo mismo lo hago cuando, siendo demonio, quiero atacar a una persona. Yo destruyo primero aquellas fuerzas que más daño me puedan hacer a mí, demonio. Y estos son los servidores. Los servidores son las fuerzas especiales en esa guerra espiritual. Y con mayor razón cuando se trata de servidores que sirven en intercesión. Hemos publicado algunos otros videos, por ejemplo, si se puede hacer intercesión cuando uno tiene hijos pequeños. Hay muchas otras temáticas marginales que hemos tratado. El tema fundamental, hermanos, para el servidor es el discernimiento. ¿Qué cosa tengo yo delante? Y no me refiero a la marca de tu zapato. Me refiero a la realidad espiritual que yo tengo aquí delante, porque del diagnóstico depende la receta para sanar lo que hay aquí. Y un buen médico es bueno cuando da diagnósticos acertados. Es inútil, hermanos, orar para expulsar demonios cuando lo que yo tengo delante es psicológico. Es inútil que yo pida Espíritu Santo cuando la persona tiene una herida interior y no quiere soltar el objeto de su obsesión. O sea, yo debo discernir, analizar qué cosa tengo yo aquí delante. Y este es el tema, hermanos, más difícil. Porque cuando yo tengo aquí a esa muchacha de 20 años que simplemente está en el piso y grita como enloquecida, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esa muchacha que grita de tal manera que mi tímpano le dice ya no puedo más? ¿Qué hago yo ahora? Porque, hermanos, los manuales que me dicen ahora cuando la muchacha de 20 está en el piso, se convulsiona y grita de modo que mi tímpano dice que no puedo más, entonces tú debes hacer 1, 2, 3, ese manual no existe. Yo siempre les he insistido diciendo que ese manual se llama Espíritu Santo, que te inspira en cada momento lo que tú debes hacer. Pero un manual escrito sobre esto no lo hay.
para discernir lo que hay delante de mí en este momento particular, yo debo entender la realidad personal de la persona que está delante y dice, yo sufro de esto, esto, esto y esto. Y en este discernimiento debo tomar en cuenta, y este es el tema particular que yo quiero tratar con ustedes hoy, las ataduras particulares que tiene la persona. Este es el tema que yo quiero tratar en este momento con ustedes. Las ataduras. Y en primer lugar hay que preguntar qué cosa es una atadura. ¿Es el nudo que se hace con el lazo para tirar el novillo al piso? ¿Qué es una atadura? Y para entender un poquito ese tema, quiero presentarles este libro que me acaba de llegar. Es el libro que está en inglés, se llama Deliverance Ministry, escrito, publicado por el International Catholic Charismatic Renewal Services, o sea, póngale el Secretariado Internacional de la Renovación Carismática Católica con sede en Roma, que acaban de publicar en 2017 este libro. Son unas 100 paginitas, un libro delgadito, supremamente denso. Y hermanos, yo no he leído cada una de esas 100, yo he leído los capítulos que me interesaron particularmente, pero yo te digo, este libro ha sido escrito por el Espíritu Santo. Este libro dice las cosas como son. Y en el capítulo donde se trata el tema de las ataduras, hermanos, es tal cual. Así son las cosas. Yo lo encuentro supremamente iluminador, este libro. Si tú entiendes inglés, te lo consigues. Buscas simplemente Deliverance Ministry, vas a la página de la Renovación Carismática Internacional y ahí te lo puedes comprar online y en una semana lo tienes en tu casa. Muy, muy recomendable este libro sobre el servicio de liberación. Entonces, en mi explicación sobre las así llamadas ataduras, yo quiero exponer algunas ideas que se proponen aquí, porque son supremamente válidas. Porque las famosas ataduras, ¿a qué se refieren? Sino a las facultades que tiene el ser humano, facultades que son impedidas en su libre ejercicio. Y las facultades que tiene el ser humano se refieren básicamente a su vida emocional, porque yo puedo sentir. Segundo, yo puedo entender y yo puedo querer. Y de ese sentir, querer, entender, fluye luego mi comportamiento. O sea, esto en su estructura, como lo propone el libro, es supremamente lógico. El ser humano tiene básicamente 3 áreas donde se comporta, donde actúa, donde tiene facultad. Tú puedes sentir cosas. Cuando yo te digo, te ganaste la lotería, ¿cuál es tu reacción? Euforia. Gané la lotería. Dios mío, por fin puedo comprar los chicles que quiero. Euforia, alegría, tú sientes, o la noticia que mi mamá tiene cáncer, boom, te da depresión. O sea, tú tienes la capacidad emocional y tus emociones pueden estar atadas, pueden sufrir una atadura. Tu capacidad de entender las cosas, de pensar. Tú tienes libertad de pensar, aplicarte a las matemáticas, tú te puedes aplicar a astrofísica, ahora que murió Stephen Hawking, que en paz descanse, pues tú puedes pensar. Y tal vez tú tienes una atadura en tu manera de pensar. Tal vez tienes una atadura en tu comportamiento pensativo. Y porque un maestro en el colegio te dijo, tú eres nada bueno para matemáticas, hoy que tienes 40 años, tú sigues siendo un fracaso en las matemáticas. Porque tienes una atadura en tu entendimiento. Los números no te dicen nada. 40,000, 4,000, 4 millones para ti es lo mismo.
Y hasta el día de hoy tú no sabes cuánta te vuelta te deben dar. Porque no sirves para matemáticas. Tienes una atadura en tu manera de pensar o en tu manera de querer. Que tienes un vicio y no eres capaz de dejarlo. Así que como una simple definición de atadura, podemos decir lo siguiente. Es un impedimento en el ejercicio libre y querido por Dios de una facultad que yo, ser humano, tengo. Y eso apúntamelo, ya que te veo ahí con tu cuadernito. Es una definición que yo te ofrezco. Bueno, al menos el 2% de ustedes andan con cuadernito y el otro viene aquí a tomar el sol en la iglesia. Ajá, exacto. La atadura es un impedimento en el libre ejercicio de una facultad que yo tengo. Y un ejercicio libre y querido por Dios. Porque hermanos, la voluntad Dios me la dio para querer el bien. Pero ¿qué tal si esta voluntad que yo tengo no quiere libremente el bien? Sino porque yo prefiero el tequila. Y entonces Dios me propone la unión de mi matrimonio o el tequila. ¿Y qué elijo yo? Yo que sé que yo quiero la unión de mi matrimonio, elijo el tequila. O sea, menso, idiota, pendejo yo elijo el tequila sabiendo que yo quiero el bien de mi matrimonio. Pero elijo el tequila, me emborracho otra vez. ¿Y por qué? Porque hay una atadura en la voluntad. Ahora, esa atadura... Obviamente, ya me entendieron. Esa atadura no es lo que Dios quiere. Dios quiere el ejercicio libre de esta facultad. Que yo con mi voluntad pueda ejercer libremente el bien. Y obviamente para poderlo elegir, antes debo haber entendido cuál es el bien. Pero ¿qué cosa me dice luego San Pablo en la carta a los Romanos? Yo veo el bien, lo apruebo y no lo hago. Y eso se llama pecado. Entonces, la atadura, hermanos, es un impedimento en el ejercicio libre y querido por Dios de una facultad que yo tengo. Y las tres facultades principales de las que queremos hablar hoy aquí son las emociones, mi capacidad de sentir, mi capacidad de pensar y mi capacidad de querer. Porque de mi sentir, pensar y querer fluye mi comportamiento. Y esto es fundamental. Yo actúo conforme a lo que siento, entiendo y quiero. Ahora, ¿qué tal si yo tengo un odio hacia mi mamá? Porque mi mamá no me dio la atención que yo necesitaba de niño. Y cada vez que yo estoy en presencia de mi mamá, me entra un odio, se me sube la bilis y cada vez que estoy con mi mamá terminamos gritándonos, peleando. Y yo sé que yo me comporto así, pero no quiero ser así. Pero ¿cómo es que yo siempre vuelvo y caigo en lo mismo? Estoy con mi mamá y me enojo con ella y peleamos. Porque hay una atadura emocional. Porque no has terminado de perdonar a tu mamá. Entonces, esta es, hermanos, la primera cosa que yo quiero que entendamos. La atadura es un impedimento. Y todavía no he dicho de dónde viene el impedimento. Es simplemente un impedimento en el libre ejercicio y querido por Dios de una facultad que yo tengo. Las tres principales son mi capacidad de sentir, mis emociones, mi capacidad de entender, que se refiere a la verdad de las cosas, y tercero, mi capacidad de querer, de decidirme el bien de las cosas. Ahora, este libro explica de una manera fabulosa, impresionantemente clara, sencilla, esta realidad. Entonces voy a entrar y explicar un poquito más esto. En el punto, es el tercer punto en este libro. El capítulo se llama Understanding Spiritual Bondage. ¿Sí? Entender lo que son las ataduras espirituales. Una de las ideas que aquí me propone el libro es que en nuestro comportamiento nos encontramos con dificultades
que por más que nos esforcemos, no somos capaces de superar. Quiero que analices un momento tu confesión, que la haces quincenal, mensual, según tu hábito. ¿Qué cosa dices en la confesión? Normalmente una mujer hace su confesión en media hora y Dios tenga piedad del confesor que le toque. Porque ¿quién aguanta un penitente media hora? Pero las damas son así. Las damas no saben hacer confesiones de 5 minutos como debería ser. Hablan 5 minutos de sus pecados y luego 25 minutos de su marido, de sus hijos. ¿O no? Bueno, broma aparte. Lo que tú siempre dices en la confesión, de que siempre te enojas con tu esposo y luego terminan en gritos. Y eso lo has confesado en los últimos 25 años. O sea, ¿por qué aquí hay algo que no logramos superar? Como que por más que yo hago ayuno, por más que hago oración, por más que yo me esfuerzo, no supero esta realidad. Aquí podemos hablar de vicios, podemos hablar de pasiones desordenadas, aquí podemos hablar de comportamientos obsesivos. O sea, no lo supero. O sea, la ascesis normal cristiana no es suficiente para superar este problema. Hay una atadura. Hay una atadura que me ata. No supero ese sentimiento, no supero ese vicio, no salgo de esta actividad, de ese comportamiento. ¿A qué se refiere? Se refiere a que mi libertad está coartada en relación con este objeto que siempre saco en mi confesión. Yo quiero, pero no puedo. Y eso es precisamente, hermanos, la diferencia con el pecado. Hay una gran diferencia entre el pecado y la atadura. Porque en el caso del pecado, yo quiero emborracharme porque hoy es viernes. Y me tocó quincena, o sea, hoy voy a chutarme 3 botellas de jugo de manzana. Que me dé un golpe de azúcar, vive la diabetes. Yo quiero. En el caso del pecado, mi voluntad dice, yo quiero el mal. Yo quiero cometer adulterio con esta fulana. Hoy me quiero inyectar heroína. Hoy quiero. Y en el caso de la atadura, el pecado puede tener menos culpa porque mi voluntad no era tan libre como yo quisiera. La atadura implica una coartación de la libertad. ¿Cómo te digo? Tú quieres dejar de escribirte con esta amiga y tú eres casado y tú sabes que no te debes escribir con esta amiga y tú dices, pero no puedo dejar de escribirme con esta amiga. Hay una atadura. ¿Ves? Esta atadura ahora, hermanos, puede ser provocada por el demonio o por otros comportamientos. Vamos a entrar en esto después. Pero a esto nos referimos en esta charla. La libertad mía está coartada. No tengo 100% control sobre esta facultad. Como que me es imposible renunciar a esto. Me es imposible. Por más que yo le doy, es que no me sale. Esto es una atadura. Y cuando a mí se me presentan los pacientes, las personas por las que queremos interceder, yo debo entender, porque hermanos, en el 100% de los pacientes es así, todos tenemos ataduras. Aquí no se trata de saber quién sí y quién no, se trata de saber cuáles son los míos. O sea, aquí tengo mis 300 servidores delante, casi 400. Hermanos, aquí hay 400 servidores con ataduras cada uno. El problema es, hay que saber cuáles son los tuyos. ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus ataduras? En el ejercicio del sentir, querer y entender. Porque de lo que tú sientes, entiendes y quieres, fluye tu comportamiento. Hacia ti mismo, hacia los demás, tu familia, tu pareja, en tu trabajo, en tu apostolado.
Entonces vamos a mirar qué otra cosa nos dice aquí este libro. Y les voy a leer estas 4 líneas. La atadura espiritual, y esto aquí es en la página 55 de este libro. La atadura espiritual se refiere precisamente a este tipo de situaciones en las que nuestra voluntad está atada o coartada hasta cierto punto, de manera que nuestra conciencia tal vez ni siquiera se da cuenta de que algo está mal. Tú siempre peleas con tu tío. Y casi que es normal pelear con tu tío. Ni siquiera te das cuenta que está mal pelear con tu tío. Pero otros que no pelean con sus tíos dicen, ¿y este por qué pelea con su tío? Pues él pelea con su tío porque su tío lo pegó cuando tenía 5 años. Y tiene un resentimiento. De modo que tiene una atadura emocional que se llama resentimiento. Y de este resentimiento fluye la atadura en el entender de que ni siquiera se da cuenta de que está mal tener problemas con su tío. Y de ahí fluye un comportamiento agresivo con su tío. Luego toda la persona está siendo atada por ese problema. Y esto, hermanos, es precisamente la definición de atadura que queremos dar aquí. Yo les repito esta frase porque me parece supremamente clara y supremamente central en nuestra exposición. La atadura espiritual se refiere precisamente a este tipo de situaciones en las que nuestra voluntad está atada o coartada hasta cierto punto. De modo que la conciencia tal vez ni siquiera se da cuenta de que algo está mal. Estas ataduras espirituales, hermanos, se diferencian de el pecado, como ya les dije, porque el pecado fluye de una voluntad que dice yo quiero, mientras la atadura espiritual se refiere a una voluntad coartada. No todo acto que fluye de una atadura es pecado, no todo acto que fluye de una atadura es igualmente grave de pecado, como el acto de una persona que tiene total libertad sobre su voluntad, en el ejercicio de su voluntad. De ahí, hermanos, que algunos actos que de por sí son pecados graves, fluyendo de una atadura, pueden ser pecados no graves. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene una adicción, ¿qué libertad tiene esta persona? Es un pecado grave inyectarse droga, sí, pero esta persona ahora ya no tiene libertad porque la entregó al vicio. Tiene la atadura de la adicción, así que su culpabilidad queda disminuida. Yo digo esto, hermanos, porque ninguna persona que peca libremente puede ser liberada y ninguna persona que peca libremente habitualmente puede recibir oración de sanación y liberación porque es tiempo perdido. Es tiempo perdido. Orar por una persona que peca libremente. Ah, sí, yo el domingo voy y comulgo y el lunes participo en mi grupo de yoga. O sea, ¿cómo vas a compaginar yoga con la Eucaristía? Y con yoga aquí no me refiero a ejercicios de gimnasia, lo que tú llamas yoga. Una persona que no vive claramente su fe cristiana, su fe católica, difícilmente, hermanos, va a recibir sanación y liberación. Una persona que peca es una persona por la cual es tiempo perdido orar. Se ora por personas convertidas. Se ora por personas que han tomado conciencia de sus ataduras y que las quieren superar con la ayuda de la gracia precisamente. Tú te das cuenta que tienes una atadura emocional, intelectual, volitiva, las 3 áreas que acabo de exponer, y entonces ahora tú pones manos a la obra.
Tal vez tienes el hábito de la masturbación y ahora tú dices, ¿cómo la voy a superar? Si a ti me hago un joven que no se masturba, todos los jóvenes se masturban, no se hagan ilusiones. Ahora, dejar el hábito de la masturbación, dejar el hábito de la pornografía, dejar el hábito del chat erótico, dejar el hábito de ver quién sabe qué cosas en internet. Si tú siendo adulto tienes que hacer un esfuerzo para no volver a caer en esto, ¿cómo le va a ir a un joven de 20 años en eso? Una pareja que no está casada y tiene el hábito de la vida íntima y dicen yo quiero dejar de fornicar, pues a ver cómo la van a lograr. Porque ya tienen el hábito. Pero se ora por personas que dicen yo quiero superarme. No se ora por personas que dicen yo estoy contento con pecar. Así que hermanos, la atadura espiritual es la libertad coartada, limitada de mi manera de comportar. Mientras en el que peca y dice yo estoy feliz drogándome, él ha entregado su libertad con toda su voluntad, la ha entregado con toda libertad al pecado y por esta persona, hermanos, es inútil orar, es inútil. En ningún centro de rehabilitación se admiten jóvenes que dicen yo quiero seguir drogándome, porque todo terapeuta sabe que es tiempo perdido con este joven. Así que nosotros no oramos por personas que dicen pero yo no voy a hacer un esfuerzo por superarme, yo sigo en el pecado. Es tiempo perdido orar por personas que dicen yo no me quiero superar. Y esto, hermanos, ustedes lo deben discernir a la hora de comenzar el tratamiento de esta persona. Esta persona que dice yo oigo voces que me hablan. Nosotros debemos hacer un discernimiento. Oye, antes de que te hagamos oración, antes de que te impongamos las manos, antes de que mandamos almas errantes a descansar, ¿cómo vives? ¿Cómo estás? Y hacemos un diagnóstico. Porque es inútil, hermanos, cuando esta persona dice, pero yo me masturbo, pero yo fornico, pero yo tengo la espiral, es inútil orar por esa persona. O sea, personas que han entregado su fertilidad, por ejemplo, siendo casadas, han entregado su fertilidad a una espiral o a una pastilla. Pues a lo mejor lo han hecho por ignorancia, pero ahí han entregado parte de su ser, que un comportamiento que es contrario a lo que la fe católica nos propone. Entonces, primero debemos analizar cómo está esta persona en el ejercicio de su fe católica y como ser humano. Su capacidad de sentir, querer, entender, ¿es libre? ¿Es así como querida por Dios o es limitada, coartada? Y la pregunta es, ¿de dónde me viene la coartación de estas facultades? Y quiero volver aquí a lo que propone este libro. Las áreas donde se da esa coartación lo propone en 1, 2, 3, 4, 5 áreas. Yo te lo he ofrecido en 3 resumiéndolo, pero aquí el libro te propone 5 y te los digo. Primero, el primer tipo de atadura se puede referir a las emociones y aquí da ahora ejemplos. Emociones negativas. Tu capacidad de sentir se dedica a sentimientos, emociones negativas como culpa, miedo, envidia, desesperación, resentimiento, enojo profundo, rabia, ira, odio. Y ese odio, rabia y pensamiento negativo se puede dirigir luego hacia categorías de personas. El misógono odia mujeres. ¿Por qué odia mujeres? Porque su mamá lo abusó. O sea, generalizó un sentimiento negativo. O sentimiento negativo hacia personas de autoridad.
Otra área son los pensamientos, como yo te he dicho, con capacidad de pensar. Y aquí explicitan, y me parece muy interesante, por ejemplo, algunas personas tienen la tendencia de pensar frecuentemente en la muerte. ¿En cómo me voy a matar? ¿Que ya no quiero vivir? Yo pienso en morir. Es una atadura de tu capacidad de pensar. ¿O acaso tú crees que Dios ha creado tu mente para que pienses en la muerte, pudiendo vivir, pudiendo superarte, pudiendo hacer el bien? Dios te ha dado la capacidad de pensar para que la uses para el bien, pero tú piensas en la muerte, piensas en morir. Los góticos, los jóvenes que se cortan, los jóvenes que se aplican el cutting. ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué tienen tendencias obsesivas de pensar en determinadas cosas? Pensamientos obsesivos. ¿De dónde? Otro hábito intelectual aquí es el legalismo. Fíjate qué interesante lo que propone el libro. El legalismo, yo hago las cosas tal cual como dice el manual de instrucciones. Aquí hay que parar porque dice stop. Y son las 3 de la mañana y no viene ningún carro. Está completamente, y tú haces el stop y esperas 3 segundos por si hay un policía que te mira. El perfeccionismo, pero el legalismo como manera de pensar, ¿no? El hábito de interpretar las acciones de los demás como un ataque a mí mismo y por tanto me comporto agresivo y todo lo juzgo negativo y todo lo critico. Por ejemplo, a mí me ha parecido siempre muy raro que hay personas que en los videos que subo a YouTube ponen no me gusta. Pero la niña de 16 años que sube su video como peinarse, le pone me gusta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a uno que predica la fe católica le pones no me gusta y a la chava que te enseña cómo hacer rulos le dices me gusta? ¿Por qué? Porque el tipo que te dice la verdad católica te toca algo donde tú tienes una herida y no estás de acuerdo y por eso dices no me gusta. Y reaccionas agresivamente. O sea, con toda la basura que hay en YouTube, por fin encuentras un canal que te predica católicamente las cosas y esa persona, y no digo epítetos, pues pone no me gusta. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, todos deberíamos hacer, hermanos, deberíamos cerrar las filas y dar me gusta, para que estos contenidos católicos sean elevadas a categoría más alta por el algoritmo de YouTube, porque el algoritmo dice este video ha recibido 50,000 me gusta y por tanto es un video sugerido en la barra de la derecha donde vienen los videos sugeridos, para que estos contenidos sean propuestos, hermanos. Por ejemplo, a soldados americanos que hacen servicio en Irak me han escrito que yo estaba en la caserna en Irak y yo he mirado este video. ¿Por qué? Porque había sido un video sugerido en la barra de la derecha en YouTube. Entonces, ¿por qué no cerramos nosotros filas y a lo que nos parece bueno le damos me gusta y no solo le pongo es que no me gusta porque me regañó? Pues. El tercer tipo de comportamiento, de atadura que propone este libro, ellos lo llaman comportamental. ¿Sí? Yo antes he distinguido entre emoción, sentir, querer y entender. Ellos aquí en su tercera categoría pasan simplemente al comportamiento. Y dicen, hay ataduras que se refieren a mi manera de comportarme. Totalmente de acuerdo. Y dicen, por ejemplo, la urgencia irresistible de aislarme en momentos difíciles. ¿Te reconoces en eso? Viene un momento difícil.
una crisis. Y lo que hago es aislarme. Ya no hablo con mi esposa porque ahora tengo un problema en el trabajo. Y me vuelvo una tumba y ya no hablo y digo nada. Porque ante las dificultades yo me aíslo. Eso es una atadura comportamental. Por ejemplo, dicen ellos, un segundo ejemplo para que entendamos mejor lo que son ataduras comportamentales. La necesidad constante de controlar la situación o las personas. Yo debo controlar y manipular. Si no estoy encargado de, yo me pongo nervioso, yo me pongo inquieto. Yo debo ser la persona encargada. La situación no se me debe escapar. Yo tengo una personalidad de líder. Pero en el fondo es el control. Y ese control me lo ejerce el sacristán. Y ese control me lo ejerce la secretaria. Y ese control me lo ejerce el alcalde, me lo ejerce el presidente. Si no soy yo quien dice cómo van las cosas, me pongo inquieto. Es una atadura. También dicen, en este campo de las ataduras comportamentales entra lo que son las tentaciones compulsivas, como son pornografía, la ludopatía, inclusive el acto de mentir. Yo debo mentir. Yo miento. No quiero, pero miento. ¿Y por qué tengo yo esa tendencia a mentir? Pues hay una atadura. ¿De dónde vienen las ataduras? Lo decimos en un segundo momento. Ellos luego distinguen ataduras que se refieren a relaciones con personas. Por ejemplo, con nuestros papás o nuestros hermanos, como ya he dicho, un comportamiento de odio, que en el fondo es una emoción, pero ellos lo distinguen así aquí, así que te lo repito tal como lo proponen ellos aquí. Atadura comportamental en relaciones no sanas con otras personas. ¿Cómo puede ser? Unos papás, unos hermanos, con un sanador. Personas que dicen, si Padre Teo no me pone la mano, no me sano. Yo digo, pues, ¿qué te pasa? ¿Tengo yo la mano de oro? Yo sí me la lavo frecuentemente, pero no por eso mi mano es Dios. Pero hay personas que tienen como una adicción a determinados sanadores, para decirlo de alguna manera, o con algunos profetas que tienen don de visión, que dan mensajes, o una persona en la cual estamos involucrados en actividades pecaminosas como un amante, un novio, una novia, o una persona con la cual pues robo porque hicimos, ¿cómo se llama esto? Actividad delincuencial, las bandas criminales, ¿no? Inclusive hay personas que tienen ataduras con difuntos, porque no dejo que mi mamá se vaya y yo sigo hablando con mi esposa aunque haya fallecido hace 20 años. Tengo una atadura con mi esposa, no la dejo descansar, le sigo hablando. Dicen, en quinto lugar, ellos proponen ataduras inclusive idólatras, relaciones idólatras con objetos. Pueden ser objetos que tienen relación con una persona porque yo no quiero quitar esa foto de mi esposa difunta, no la quiero quitar. Inclusive cosas que tienen que ver con lo oculto. Ahora, cuando nosotros hablamos de las ataduras, nosotros no nos referimos simplemente a comportamientos que trataría la psicología o el psicoterapeuta. Nosotros nos referimos obviamente a ataduras espirituales tal cual como las he expuesto aquí y en relación con actividad demoníaca. Las personas que nos vienen a buscar con esas ataduras, con esa sintomatología, pues
Si es espiritual y tiene que ver con actividad demoníaca, por más que yo las mande con el psicólogo, con el psiquiatra, con el psicoterapeuta, no van a mejorar. Porque su atadura no proviene simplemente de las causas humanas. El hecho de que yo me peleo con mi esposo no está debido tanto a que yo tengo problema con la figura masculina porque mi papá fue muy obsesivo. Y por tanto cualquier cosa que diga mi esposo, pero no me fuerces, pero no me obligues, pero yo soy libre. ¿Por qué? Porque mi papá era muy obsesivo y me obligaba y me coartaba. Sino ahora se refiere a la actividad demoníaca. Porque esta cadena espiritual, esta atadura espiritual puede ser provocada por satanismo, por brujería. Entonces lo que se hace es un trabajo de separación de la pareja. Hermano, es muy sencillo hacer un trabajo de separación de la pareja con un poquito de sal, un poquito de café. Y más detalles no les digo, y ya los tengo separados. Porque les agarra una aburrición el uno con el otro. Y así, tal vez 3 años aguantan, pero en el 4º año se divorcian. ¿Por qué? Porque el brujo, con la brujería, ha llamado demonios de odio. Y la pareja que se juraba amor eterno, termina por odiarse. O sea, la atadura de su capacidad de amarse, la atadura espiritual, fue provocada por actividad demoníaca. Y ahora este problema que aqueja a mi paciente que tengo ahora aquí delante, que dice, es que yo me quiero divorciar, es que yo ya no soporto a mi marido. ¿De dónde viene esto? Ahora viene el discernimiento, porque a lo mejor aquí tenemos una atadura espiritual provocada por actividad demoníaca, que viene de, por ejemplo, una secta, que proviene de una brujería, que proviene de, como tal vez es más probable, de una mezcla de muchas cosas. Y nosotros servidores debemos ser capaces, ojalá, de discernir de dónde viene ahora ese comportamiento, que es la dificultad del matrimonio, yo siento asco de mi marido. ¿De dónde? Si él sí se lava, se baña, huele bien y tiene buen bíceps y en la cama se porta bien, entonces ¿por qué me da asco? ¿Por qué me da asco? ¿De dónde te viene ese asco? El libro propone lo siguiente. El problema es, si proviene de los demonios, ¿cuáles grietas se abren en mi ser para que los demonios puedan colocar su pie en mi vida y así provocar la atadura? ¿Cuáles grietas, cuáles puertas abro yo en mi vida para que los demonios puedan actuar y provocar la atadura espiritual? Y proponen 3 áreas, y me parece supremamente acertado lo que ellos dicen. Primero, heridas y traumas. Las heridas y traumas provocan en mí, hermanos, la necesidad de compensación. Son una debilidad. Si a mí de niño me golpeaban mucho, yo de adulto tal vez en mi marido voy a buscar protección. Yo busco a un protector. O en mí de niñez abusaron de mí y por tanto yo ahora de adulto rehuyo de los demás. Soy una persona desconfiada. O sea, mi atadura, ¿de dónde me viene? Porque yo he sufrido traumas y heridas. Y por tanto, mi paciente que se me pone delante que dice, es que tengo un asco hacia mi marido, el ministerio de intercesión debe examinar si esta persona tiene, y hermanos, todos tenemos. Sí, no se trata de buscar sí, sí o sí no, sino cuáles son nuestras heridas y traumas.
y a ver si los hemos superado. Las heridas ya pueden estar sanadas, porque yo ya trabajé en el perdón hacia mi papá que hizo esto. Yo ya trabajé para sanar el trauma porque yo fui violado. Yo ya curé esa tendencia mía que me fue influido porque me hicieron esto y lo otro. Pero todos nosotros tenemos traumas y heridas. Solo se trata de saber pues cuáles y saber si las estoy sanando o si estoy huyendo. La persona que dice es que yo soy homosexual. Pues hombre, hermanos, hay muy pocos casos donde la persona tiene desequilibrios hormonales, donde siendo varón, pues también tu sistema produce estrógeno, lo que fuera, pero son muy escasos esos casos. ¿Por qué eres homosexual? Porque a los 6 años un fulano metió la mano en tu ingle. O sea, por eso tú eres homosexual, porque tu primera actividad sexual fue homosexual. Y por eso hoy que tienes 15, 16 y tu sexualidad se desarrolla y le perdiste el control, ahora tu sexualidad se dirige hacia personas del mismo sexo. ¿Dónde es el origen de ese comportamiento de adulto? En la niñez, porque fuiste violado y una persona del mismo sexo abusó de ti. Entonces, esto lo encuentran los psicólogos a cada rato. Ahora, ¿tú has trabajado en eso? ¿Tú estás sanando esto o tú dices, yo voy a dejar que el trauma se desarrolle y crezca como planta silvestre y ahora soy homosexual y tengo 5 parejas a la semana? ¿Estoy trabajando en la sanación de mi trauma, de mi herida, sí o no? Eso es algo que los servidores deben determinar en la persona que tengo delante como paciente. ¿Qué traumas tiene? Porque el trauma abre la puerta al diablo. El trauma debilita mi capacidad de autodeterminación. Y si yo quiero sanar a una persona de una infestación, yo debo mirar si esta persona está sanando sus traumas y heridas. ¿Sí? No se trata de preguntar si los tiene. Todos tenemos traumas y heridas. Punto. Todos. No hay una persona aquí que no tenga traumas y dolores y recuerdos malucos de la infancia. Todos tenemos, todos. Pero estoy permitiendo que esto me influya ahora que soy adulto. O sea, sigo, por ejemplo, con el enojo hacia mi mamá porque mi mamá me pegó. Y sigo enojado con el abuelo, aunque el abuelo haya fallecido hace 20 años, porque el abuelo un día me dio un puntapié porque le rompí la primera carta de amor de su novia. O sea, ¿estoy trabajando o no en la superación de mis traumas y heridas? Yo debo determinar en mi paciente precisamente este punto. Cito, porque esto es fundamental. La herida interior, esto está en la página 61 de este libro. La herida interior creada de esta manera conduce a que la persona busque protección, consolación o compensación. Una niña que no ha tenido su papá, te aseguro que a los 16 tiene relaciones sexuales con su novio porque busca un abrazo y busca cariño. Te lo aseguro. Una niña que ha sido abandonada de su papá, a los 16, 15 tiene relaciones sexuales con su novio porque necesita la cercanía de un ser varonil, porque fue abandonada de su papá. Es compensación. Te repito esta frase, la herida interior creada de esta manera conduce a que la persona busque o protección, o consolación, o compensación. El hecho de que mi papá fue muy brutal conmigo conduce a que yo compense la agresividad recibida con agresividad dada. Soy un adulto agresivo, brusco. Necesito compensar. A mí me trataron con mucha violencia, con mucha agresividad
fui testigo de cómo papá y mamá se gritaban y esto, ningún niño puede vivir con esto. Por tanto, compensándolo, yo mismo grito. Yo mismo soy agresivo. Ahora, yo servidor debo examinar cómo la persona se comporta. ¿Cuáles son las traumas, las heridas interiores que dan pie a que el demonio entre? Porque yo me debilito. Y el demonio que ve que yo tengo la tendencia a la agresividad, ¿qué hace el demonio? Él viene y me la aumenta. Y si yo simplemente gritaba y era brusco porque mi papá me trataba con agresividad y brusquedad, cuando yo soy marido, golpeo a mi mujer. ¿Y dónde está la conexión? La conexión está en que la atadura espiritual hace que el demonio me aumente, me intensifique un comportamiento natural de compensación por una herida interior que fue la agresividad de mi papá hacia mí. O sea, ven la claridad de pensamiento de este libro, es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Yo, servidor, debo entender esto. Yo busco o protección, me vuelvo persona tímida, necesito que me hagan las cosas, o soy persona que busca consolación, consuelo, mendigo afecto, o busco compensación. Estas emociones, estos patronos emocionales y comportamentales ofrecen una entrada a los demonios, los cuales infestan la debilidad de mi voluntad, inflamándola. O sea, estoy traduciendo en lo que están diciendo aquí este libro. El segundo momento, la segunda grieta que yo ofrezco para que los demonios entren y aten mi libertad es el pecado. Especialmente pecados por los cuales no siento o no tengo arrepentimiento. Todo demonio, hermano, sabe cuál es la ley de Dios. Y tal vez tú apenas llegas a entender que los mandamientos de Dios son ¿cuántos? 9. Son 10, seguro que son 10. Pues ya los veo algunos con cara de... no sé. ¿Qué tal si son 12? Son 10. No 9. ¿Y cuáles? Hasta aquí llegamos, hermano. Ahora que me traen aquí a esta parroquia, estaba yo diciendo que o sea, ni yo recuerdo el orden exacto de los mandamientos, porque es cuestión de ejercicio de la memoria. Pero todos nosotros sabemos en la práctica cuáles son los 10 mandamientos. Aunque sí, tal vez a la hora de hacer el ejercicio intelectual, ¿cuál es el quinto mandamiento? El quinto es el que siga el cuarto. Yo sí. Sí, porque no sabemos ahora la hora de la hora, pues cuál es el quinto, ¿de acuerdo? Pues nos falló la memoria. Pero todos sabemos que uno no puede matar. Todos sabemos que no debemos matar, y aunque no recordemos cuál es el quinto mandamiento. Los demonios saben cuál es la ley de Dios. Y no hay excusa, hermanos, porque nosotros fuimos formados y nosotros sabemos cuántas veces en la confesión, cuando yo comienzo a escarbar un poquito, me dice la persona, es que no, es pecado. Sí. No sabía. No sabía. Y si ahora tomara los 10 mandamientos y digo, ¿sabes qué? Que el quinto mandamiento implica esto y esto y esto y esto, tú dices, es verdad. No sabía. Exacto. No sabías. Pero por falta de formación, pues, el demonio no tiene falta de formación. El demonio sabe. Y el demonio pone pie en tu vida a la hora de tú cometer pecado habitual, pecado del cual no te arrepientes. ¿Cuántos me encuentro que dicen,
pues la relación sexual, pues con tal que se amen, que se hagan lo otro. Con tal que se amen. Pero la ley de Dios no es esta. La ley de Dios dice, cásense y luego ámense. No al revés. ¿Y cuántos novios? Pues hermano, ninguno de ustedes aquí se casó siendo virgen. ¿Estoy equivocado? Dos o tres. Que siempre hay 2 o 3. Pero ninguno de ustedes aquí se casó siendo virgen. Ahora, si uno hace eso habitualmente y dice, ¿y qué más da? Todos lo hacen y justifica su pecado, esa persona ofrece una grande grieta. Los pecados por los cuales yo no tengo arrepentimiento son precisamente las áreas donde la persona no recibirá sanación. Ahora viene la persona y dice, es que yo oigo voces. Entonces yo, servidor, ¿qué debo hacer? Yo debo examinar y hacer el discernimiento donde si esta persona tiene áreas donde comete pecados de los cuales no se arrepiente. Porque tal vez la persona me dice que esta es mi esposa. Y cuando yo escucho la palabra esposa, yo entiendo esposa con sacramento. Pero el fulano, a él no le importó el sacramento. Él dice esposa a aquella persona que según ley humana es su esposa, pero no según ley divina, porque solo se casaron por civil. Entonces, habiéndose casado por civil, vienen aquí la oración de sanación y dicen, Padre, mi esposa oye voces. Pues hermano, ¿cómo te vamos a quitar las voces si ustedes se dicen esposos, pero no tienen sacramento? Y tal vez ni siquiera lo saben. Y sabiéndolo, les dio igual, les dio lo mismo. Entonces yo, servidor, debo examinar. Y eso, dicho entre paréntesis, me impone a mí, hermanos, una necesidad intrínseca de discreción. Yo, sacerdote, cuando tú vienes a consultarme a mí, tú conmigo tienes lo que se llama el secreto profesional, porque tú me cuentas tus cosas. Y no me estoy refiriendo aquí a la confesión. Tú vienes y consultas algo personal conmigo, y tú sabes que yo soy sacerdote, y yo me presento como sacerdote, por tanto, nuestra relación es de sacerdote a fiel. Hay algo que se llama secreto profesional. Yo no puedo decir, ¿saben? Fíjense que la sacristana de aquí tiene esto y esto y lo otro. Es que me lo acaba de decir. O sea, no, hay un secreto profesional. Mayor todavía cuando me lo dices en confesión. Ustedes, cuando atienden a personas que luego les dicen sus traumas, sus heridas, sus pecados, ustedes deben guardar silencio. Y deben guardar discreción. O sea, es obligación para ustedes. No, fíjese, ella sí ha tenido 2 abortos y no está arrepentida. O sea, ¿cómo vas a decir eso? Si la persona te lo dijo en confianza de que tú vas a tener tu boca calladita, por más grande que la tengas, pero calladita pues. Esto nos obliga a nosotros a la discreción, porque la persona confía en nosotros. El pecado habitual, sobre todo aquel del que no estoy arrepentido, es una grande grieta donde viene el demonio. Y luego me coarta con la atadura espiritual. La grieta es más grande. Después del trauma, la herida interior, luego del pecado del cual tal vez no estoy arrepentido. Tercero y más grave son las prácticas ocultas. Las prácticas ocultas pueden ser simples, como es que fui y participé en esa cosa de la nueva era, o me recomendaron un saumerio y si lo hice. Pues esas son cosas que uno dice pues casi que inocentes, obviamente prohibidas, pero casi que inocentes, porque tú ni sabías lo que hacías. Y esto puede llegar, dicen aquí muy bien, desde cosas inocentes hasta pactos satánicos de sangre.
O sea, hasta el otro extremo, consagraciones satánicas. Quien se ha metido en prácticas de mayor o menor gravedad, ha abierto de la manera más grave la puerta a los demonios para que ellos vengan y ejerzan la coartación sobre nuestras facultades en forma de atadura espiritual. Lo oculto, hermanos, típico sería la tabla Ouija o práctica espiritista. No es que, ay, fíjate que me encontré con la cáscara de banano y me caí. No, es que te la colocaste, corriste y la pisaste a propósito para caer. O sea, quien practica el ocultismo en la forma que sea, llama directamente fuerzas satánicas a su vida para que éstas luego ejerzan la fuerza de coartación sobre mi voluntad, mi sentir, mi entender, en forma de cadenas espirituales. Entonces, quien juega a la Ouija, quien llama a los muertos, quien consulta a divinos, quien consulta a los psíquicos, y luego dice, es que me hablan voces, es que pues obvio, si tú llamaste a esas voces yendo al psíquico y yendo al brujo, participando en la reunión satánica, llamaste las voces, así que ahora no te quejes. Y si tú ahora quieres liberarte de esta atadura, pues entonces hagamos todo este examen. ¿Cómo es que tú llegaste a las prácticas ocultas? Esto es compensación para cuáles son tus heridas. ¿De dónde viene ese comportamiento tuyo? Hermanos, con esto también quisiera decir una cosa. Las ataduras espirituales necesitan ser tratadas como humanas y como espirituales. Cuando una persona aqueja graves problemas, graves ataduras, es muy normal pedir a esta persona que acuda a un terapeuta o a un psicólogo y que reciba oración. Porque es muy difícil que la atadura sea meramente espiritual, o sea, por tanto provocada por demonios, o que sea meramente humana. Si una actividad, si una atadura o un comportamiento es prevalentemente psicológico, pues la persona principal que lo deba atender es el psicólogo. Pero hermanos, es muy difícil que el diablo se quede con los brazos cruzados cuando ve a una persona gravemente enferma en lo psicológico. Porque yo les he dicho que lo principal que hace el demonio es inflamar la herida natural. Brusquedad, él viene para que tú pegues a tu esposa, a tus hijos. Sí, él quiere inflamar, aumentar, exasperar las tendencias ya naturales. Lo he dicho de otra forma, en otras palabras, si a ti te gusta el tequila, pues va a querer lograr que te emborraches con tequila. Pero tú eres mujer, no te gusta el tequila. A ti te gusta chismosear y ahí te tienta con 6 horas de WhatsApp al día. Porque a ti te gusta la chismoseada. Entonces a ti no te gusta el tequila, mujer. Le gusta el tequila a tu esposo. A ti Satanás te tienta, quiere exasperar un comportamiento tuyo. Tú estás en el WhatsApp porque tu esposo no habla contigo. Así que tú hablas con los demás. Eso es tu manera de compensarte. Por eso eres chismosa. Para poder hablar con alguien, porque cada mujer tiene que decir 15,000 palabras al día. El demonio va a exasperar tendencias naturales de uno. El servidor necesita cierta formación en esta área para poder discernir de dónde viene este fenómeno. ¿Cuáles heridas hay? ¿Cuáles actividades, tendencias, patronos comportamentales hay en ti que me ayudan a entender la cadena espiritual que tienes? O sea, tú dices, después de escuchar lo que yo te estoy diciendo, tú dices, pero entonces, padre, o sea, yo necesito casi que estudiar psicología.
Pues tampoco, pero hermanos, sí. Hay que entender y estudiar mucho el comportamiento humano. Porque Satanás no trabaja sobre ti en abstracto. Satanás trabaja sobre ti sabiendo cómo eres. Y él tratará de empujarte en la dirección en la que ya estás inclinado. O sea, Satanás no va a tratar de inclinar la torre de Pisa en la dirección opuesta, porque es un esfuerzo humano, sobrehumano, lograr primero enderezar y luego para este lado. Si tú ya estás inclinado así, pues ¿qué hace Satanás? ¡Bum! Mira qué fácil, faltan 10 centímetros, ya caíste. O sea, Satanás te tumba en la dirección en la que ya estás inclinada. Por tanto, sí hace falta conocer mucho, demasiado la base humana de mi paciente. Porque hermanos, yo no voy a sanar a esta paciente de las voces que oye si yo no encuentro su necesidad de compensación humana por la cual ella es propensa a fenómenos sobrenaturales raros. Hermanos, hay personas que aumentan su actividad religiosa, para decirlo en términos muy abstractos, aumentan su actividad religiosa en compensación por determinadas actividades y traumas y dolores. Entonces yo busco consuelo en la religión. Y si el padrecito me va a hacer caso cuando digo que oigo voces, ay no, yo oigo 10,000 voces, con tal de que el padre me haga caso. ¿Ah? Entonces mi necesidad de compensación, de atención, porque ni mi papá, ni mi esposo, ni nadie me pone atención, al menos el padre me pone atención porque yo oigo voces, así que yo nunca dejaré de escuchar voces, porque así logro que me pongan atención. En el fondo del hecho de que yo escucho voces, hay una necesidad de compensación. La persona con discernimiento debe examinar, si es el caso aquí, y entonces se debe sanar la necesidad de atención. Y yo no oro para que la persona deje de escuchar voces, yo oro para que la persona reciba la atención que necesita. Porque entonces mi diagnóstico está equivocado, y todo médico sabe, si el diagnóstico está equivocado, la terapia y la receta van a estar equivocadas. Una vez una mamá me trajo su hija, como de 20, 21 años, y dice: padre, mi hija está poseída, que habla una bruja a través de ella y ningún padre ha podido. Pues, como ustedes saben, yo no me echo atrás frente a casos difíciles, porque digo, aquí no es uno, sino es Dios, y ¿quién puede contra Dios? O sea, un momento. Entonces, durante una hora, oro por esa muchacha. Y la muchacha, desde un momento a otro, sin entrar en trance, dice: yo soy la bruja, tú no puedes conmigo, jajaja, y se burla de mí. Yo soy más fuerte que tú, jajaja. Yo me quedé. Y una hora oré, una hora. O sea, qué pérdida de tiempo. Y al final de esta hora le digo: a ver, como la bruja dice que es más fuerte que yo, Señor, danos una palabra de conocimiento a través de la Biblia. Y tomo la Biblia y digo: Señor, dirige mi dedo y dime dónde, cuál es la pim. Aquí cabe mi dedo. Y decía: canten aleluya y den gracias a Dios. Ay, Señor, pero tampoco, ahora ¿quién va a entender lo que acabas de decir? Canten aleluya y den gracias a Dios. O sea, esta palabra no me ayudó. Y muchacha, ¿no tienes sed? Ay, sí, por favor, un vaso con agua, toma. Y ella no sabía que era agua bendita. Y se tomó su vaso con sed. O sea, tenía sed, se lo tomó con sed. Bueno, muchacha, y ahora permíteme que te unja, y la ungí con aceite exorcizado. Y ella muy tranquila se dejó ungir. Y le digo a la mamá: ¿saben qué? Tu hija está mal de la cabeza.
Porque si fuera verdad lo que ella dice, ella hubiera tirado al piso el agua bendita y habría gritado de dolor a la hora de ungirla yo. Pero se dejó ungir y con sed tomó el agua bendita. Y eso no lo hace ninguna persona donde hay una bruja que dice, aquí yo soy más fuerte que tú. La hija tenía necesidad de la presencia de mamá. Insistió en que mamá estuviera presente en la oración para probar algo a su mamá. Yo tampoco sé qué. Pero la hija no tenía ningún espíritu. Ahora, los demás no habían podido, decía, porque se combatían contra una bruja que supuestamente estaba ahí, pero que no había ninguna bruja ahí. Así que diagnóstico equivocado. Y por tanto, puedes orar 3 horas, 5 horas. La palabra que Dios me dio fue, canten aleluya y den gracias a Dios, porque no hay nada, o sea, no hay nada de qué preocuparse. Canten aleluya, estén contentos, aquí no hay ningún problema. Así interpreté yo después la palabra que Dios nos dio. Yo busqué iluminación en la Biblia y mi dedo cayó en esa frase. Así que lo difícil, hermanos, es encontrar la causa de este comportamiento. ¿Por qué la muchacha tiene necesidad de hacer teatro frente a su mamá? ¿Por qué? Yo en este caso no logré entender el por qué. Ya luego nunca más la he vuelto a ver a esa muchacha. Pero el servidor, hermanos, debe entender. Resumiendo, la atadura espiritual es una coartación, limitación en el ejercicio de las facultades que Dios nos ha dado. En el ejercicio que Dios ha querido. Mi sentir como Dios quiere, mi entender como Dios quiere, mi querer como Dios quiere. Y de este sentir, querer y entender fluye lo que llamamos el comportamiento. Y hemos visto, según la exposición de este libro, luego unas áreas particulares, sobre todo en los comportamientos hacia personas, hacia objetos, hacia familiares, pensamientos obsesivos, etc. La necesidad de buscar protección, compensación, consuelo, porque necesito sanar una herida que no he podido enfrentar, etc. El servidor, de alguna u otra forma, debe ayudar en el discernimiento. Y el discernimiento solo es posible cuando nos hemos formado en estas áreas básicas. Por ejemplo, pues nociones fundamentales de psicología, por ejemplo. Porque no se dará nunca, hermanos, un caso nítido. Esto es PIN. Siempre se mezclarán las cosas. Lo normal es que se mezclen tendencias naturales con tendencias sobrenaturales, porque el demonio quiere empujar la torre en la dirección en la que está inclinada. Por tanto, si tú tienes odio con tu papá, te va a hacer una persona violenta. Si tú tienes un problema de soledad, pues te va a llevar por ejemplo, a una ludopatía para compensar tu soledad porque estás con la máquina, para olvidar tu soledad o lo que fuera. Nosotros debemos entender esos comportamientos fundamentales porque no se dará la liberación cuando la persona no supera la tendencia natural, no logra superar la atadura espiritual. Y la oración busca sanar la naturaleza humana y de esa manera fortalecerla para que pueda superar el comportamiento que fluye de la atadura espiritual. Hermanos, yo sé, lo que yo he expuesto aquí es comida, es carne. Eso no son papitas lo que yo les acabo de servir aquí. Eso es carne y la carne requiere de un vino tinto para digerir. O sea, eso es pesado lo que yo les acabo de explicar. El padre aquí no vino a contarme 3 o 4 anécdotas, jijiji, jajaja, qué bonito lo que dijo el padre. Lo que yo he dicho aquí lo tienes que reflexionar y pensar y entender. O sea, fue una exposición pesada de lo que yo he hablado aquí.
Y tal vez para uno que ha estudiado teología, filosofía, esto es relativamente sencillo, pero para alguien que no ha estudiado filosofía, teología y que luego escucha esos términos por primera vez, pues eso no es fácil de entender y de digerir. Pero esa parte precisamente es la formación que yo les he querido ofrecer para que ustedes le echen cabeza, apoyen ustedes la renovación carismática, búsquense este libro. Creo que son $15 o algo así lo que cuesta ese libro, no recuerdo, o 10 o 12 o 15, algo así en la página. Eso no es caro, más el envío. Búsquense este libro, léanlo en inglés. No creo que exista en español, o apenas lo sacaron hace unos meses en inglés. Fórmense, léanselo y luego aplíquenlo en el discernimiento cuando vienen los casos. Lo más equivocado que nosotros podemos hacer es: ay, ¿quieres oración? Sí, ven aquí, le ponemos mano y le oramos. Eso es lo más equivocado, porque ni siquiera sabemos cómo está la persona. Primero se hace el discernimiento y no derrochamos imposición de manos por izquierda, por derecha, porque nos lo han pedido. Hay que hacerlo con seriedad y eso implica un discernimiento. Ahora, la Asociación de Exorcistas de México hizo precisamente un llamamiento a los párrocos. Los párrocos, dicen ellos, cuando una persona se queja de un problema espiritual, los mandan inmediatamente con el exorcista. Y el exorcista, que en un día tal vez pueda atender a 10 personas, debería atender a 100 personas porque es tanta la afluencia. Y el exorcista dice: pero el 90% de las personas que vienen los podría haber atendido el párroco si hubiera hecho discernimiento. O sea, los mismos sacerdotes muchas veces no sabemos hacer discernimiento. Ahora, ¿cómo lo hará un laico que no ha estudiado filosofía, teología? Por eso la sesión de hoy, muy sustanciosa, tal vez en un tono filosófico, teológico, tal vez un poquito elevado, pero eso para que nosotros entendamos a la hora de hacer el discernimiento de dónde viene el fenómeno que acusa a la persona. Es que yo oigo voces. ¿De dónde viene esto? Y si son realmente voces, entonces, almas, demonios, brujos. O sea, estamos apenas al inicio del discernimiento de dónde viene. Lo más equivocado sería: tú oyes voces, ven aquí. Eso es lo más equivocado, porque quién sabe si estoy trabajando en la dirección que el Espíritu Santo dice que se debe trabajar. Ahora, hermanos, yo sé que ustedes son ávidos de formación. Aquí ustedes se encontraron con un padre que ofrece formación, y ahora que voy a aterrizar aquí mi charla, yo les ofrezco, y yo realmente me espero que ustedes correspondan a la oferta que yo les voy a hacer de formación. Esto aquí no es un compartir con el padre Teo que nos cuente y luego nos imponga la mano. Aquí yo no vengo a contar chistes ni a hacer imposición de manos, vengo a formar. Y la oración la hacemos en los congresos de sábado y domingo. Aquí hoy no es oración, hoy es formación. Y yo les he elegido algunos elementos que les voy a ofrecer como formación para que ustedes completen lo que yo he dicho aquí en esta charla. La oración de liberación y sanación, ¿cómo procede? Primero, es un carisma. Pon este CD, tu carro en tu casa, y escucha la explicación del padre Teo sobre los dones carismáticos, porque la oración de sanación y liberación es parte y procede con carismas. Escucha la explicación de estos dones en este CD sobre 1 Corintios 12, donde San Pablo enumera 9 dones. Uno de estos 9 dones es la palabra de conocimiento, que es tan importante en la oración de sanación y liberación. Cuando el Señor te revela por palabra de conocimiento el diagnóstico.
¿Qué hay aquí? Y el Señor te dice, esta mujer oye voces porque la violaron y ella no ha podido perdonar y asimilar y tiene una grave herida de inseguridad que hace que ella se imagine voces. Y eso lo acabas de saber por palabra de conocimiento. Ella no oye voces, ella se imagina voces, pero ella se imagina voces porque no logra asimilar el hecho de que fuera violada a los 21 años. O sea, es una manera de protegerse a sí misma y distraerse para no recordar que fue violada. Se imagina voces para pensar en otro problema. Lo sabes por palabra de conocimiento. ¿Cómo funciona la palabra de conocimiento? Explicación. Segundo, en ese proceso de discernimiento del paciente que ahora tienes delante, tú debes ejercer los carismas. Y los carismas deben ser ejercidos con prudencia, con ciertos parámetros. Te los explico aquí. A lo mejor, a la hora de hacer discernimiento, tú utilizas un arma particular, que es la imposición de manos. En la imposición de manos muchas veces se hace el diagnóstico. ¿Cómo funciona la imposición de manos? ¿Quién la puede hacer? ¿Qué fenómenos se dan? ¿Por qué la persona cae en descanso? ¿Por qué vomitan algunas personas? ¿Por qué lloran? ¿Por qué siento calor? Explicación para que tú puedas discernir mejor este fenómeno. A lo mejor se da necesidad de hacer oración de liberación. Aquí te explico en este CD llamado Nociones de Liberación. Te